Obviamente que voy a pedirle a Brian, que está al mando de la organización, que nos permite interactuar en un momento determinado. Yo estoy pendiente siempre del chat. Voy a intentar hacer las dos formas, bien la propuesta por el organizador y bien la que veníamos vinculándonos. Bueno, yo decirles que el video que quería compartir, se los voy a enviar este link. Es una de las personas que yo posiblemente sigo, es Chimamanda. Ella es africana y es una de las personas que a mi parecer rompe los esquemas, los paradigmas de un momento clave para que la gente comience a cambiar la historia. De manera muy específica, esta conferencia, que es el peligro de la historia única, trata fundamentalmente de la importancia que tiene para el mundo que no nos quedemos con una sola visión. Quiero decir con esto que no quedarnos con una visión implica implica precisamente comprender que la realidad es vista desde diferentes ámbitos, desde diferentes enfoques, y Chimamanda sencillamente trata de narrar su historia y cómo ella, siendo una niña africana, logró ser una escritora famosa, y precisamente parte de esa fama se lo debe precisamente a su visión del mundo desde diferentes ámbitos. Es decir, ella comparaba cuando fue a estudiar a Estados Unidos cómo podría ser la historia de los americanos, pero cómo podría ser también la historia de África, aún con sus dificultades. Comparaba de alguna forma que había aprendido muchísimos idiomas, aun cuando venía de un país sumamente pobre, y de qué manera ella podría destacarse en un país sumamente desarrollado. Sus grandes virtudes, sus grandes condiciones y su gran valentía logró hacer hoy en día de Chimamanda una persona reconocida en el mundo de la literatura. Bien, yo quisiera, ya les dejé el link, y ese link precisamente da lugar a que ustedes en cualquier momentico puedan disfrutar de esa conferencia TEDx. No sé si me lo pueden decir también por mensaje de texto. Hay dentro de los documentos de investigación que hemos hablado, estábamos hablando de conferencias. Yo les recomiendo de manera muy, pero muy puntual que revisen todos estos títulos que permanentemente están en text de conferencias, porque creo que nos da la oportunidad de saber que en el mundo hay oportunidades extraordinarias de hacer valer nuestras historias. Por ejemplo, aquí está una del podcast, Nuestras Mentiras en la Vida, ¿Por qué tenemos lo nuevo?, Selección Latinoamericana. Pero lo extraordinario de estas conferencias, por ejemplo, yo voy a poner innovación, es que nos damos la tarea de conocer en el mundo oportunidades extraordinarias dentro del proceso de lo que es una conferencia. Esto da lugar, les doy oportunidades para que por favor puedan tomar nota de estas conferencias, pero sin lugar a dudas es una gran oportunidad para que todos puedan. Fíjense ustedes, yo puedo suscribirme, puedo hacer uso de de los diferentes videos. Y bueno, ¿qué es text? Esto es un elemento, yo diría, importante para nosotros los docentes, porque a través de text nosotros posiblemente tengamos la oportunidad de ver diferentes ideas, diferentes condiciones, y todo esto pasa por comprender que en TEX a nivel mundial, incluso aquí en Ecuador,
un docente universitario tiene la oportunidad de presentar su tema en términos de lo que es una difusión innovadora. Yo puedo colocar incluso temas muy puntuales como la pobreza, la prostitución, la niñez, la escuela. Y bueno, esta página nos permite acercarnos a otro tipo de realidad. A mí me parece extraordinaria, siempre estoy revisando qué está pasando en TEX, qué hay de nuevo. Tengo, por ejemplo, mis propios autores que sigo. O sea, hay extraordinarias experiencias en TEX y creo que sin lugar a dudas, si yo estoy en una oportunidad de transmitirle a mis estudiantes lo que hay en el mundo, TEX es una oportunidad. Por ejemplo, esta conferencia de la mujer más fea del mundo es un gran aprendizaje y ella, Lizzie Velas, se convirtió, por ejemplo, en una mujer que es escuchada en el mundo por su carácter de conferencista motivador, aun cuando padece de una enfermedad que es única prácticamente en el mundo y todavía sigue siendo una mujer fascinante de revisar. O sea, nosotros en TEX podemos encontrar muchísimas oportunidades de aprendizaje. Bien, en la última clase nosotros tuvimos la oportunidad de quedarnos con presentar exactamente qué cosa implicaba para mí con el enfoque de competencia en los documentos de investigación. Y dentro de este contexto que estuvimos revisando, hay unas láminas que indudablemente resumían esencialmente lo que nos interesaba. Y esta lámina precisamente daba oportunidades, denme un minuto nada más, que la cerré sin querer, daba oportunidad de entender que la investigación pasa por muchos aspectos. Mi compromiso con ustedes es no darles una fórmula de cuál es la forma en que yo puedo realizar un trabajo que conlleve a un documento específico de investigación. Esa fórmula pasa por comprender que el trabajo de un investigador está acá. Y esto es precisamente lo que es mi compromiso con ustedes. Hablar de ensayo lo hablamos, artículos nos detuvimos bastante, de tesis quizás no lo hice, pero aquí hay una forma de ver el trabajo desde diferentes ámbitos. Basándome en esta experiencia, yo traté para el día de hoy de completar un poco esa inquietud sobre lo que puede ser proyectos y libros. ¿Y por qué proyectos y libros? Porque más allá de la esencia que nosotros buscamos cuando trabajamos investigación, debemos comprender que este trabajo de investigación pasa fundamentalmente por entender que hay unos géneros más importantes que otros. Y uno de los géneros más importantes que otros da lugar a preguntarnos lo que yo les dejé como tarea la vez pasada. Entender que el proceso de la escritura pasa por considerar estos aspectos. Y estos aspectos debo hacérmelo yo como investigador o como la persona que tiene como referencia las ganas de hacer un trabajo de carácter científico. Cuando yo tomo esta lámina y cuando yo tomo quizás este planteamiento y me voy nuevamente a mi práctica, que fue el pedido inicial de ustedes, hagámoslo práctico, yo lo primero que hago es hacerme ciertas preguntas. Y yo me puedo preguntar, por ejemplo, yo puedo comenzar, yo nunca he escrito nada y yo digo en qué estoy interesada en escribir. Y lo hicimos la vez pasada. Cuando estoy en qué quiero escribir, lo primero que debo hacer es qué me identifica con mi materia. ¿Qué debo hacer yo como parte de mi asignatura? Si yo quiero estudiar, si a mí me dan mucho metodología
de la investigación, posiblemente metodología de la investigación, es exactamente ese proceso que lleva a interpretar que este trabajo que quiero hacer se va a llamar metodología de investigación. Vean ustedes cómo digo en qué estoy interesada en escribir. Es muy sencillo este test, muy sencillo, pero tengo que entenderlo. ¿Y por qué partir de aquí? He leído artículos científicos citados en el tema que estoy investigando. Y bueno, aquí de repente me voy a un artículo científico interesante y me voy, busco un artículo que me pueda permitir tener uso de ese trabajo tan importante y me puedo ir rápidamente a lo que les enseñé la vez pasada, que es Google School, perdón, Google Académico, y en Google Académico puedo buscar algún artículo. Ya les comparto. A ver, un momento, por favor. Ok, me voy a Google Académico y aquí coloco, por ejemplo, metodología de la investigación como posiblemente lo que me indique a mí que tenga referencia. Fíjense, libro, aquí lo dice, libro. Yo debo irme a artículos relacionados y me voy a un artículo que posiblemente es esto. Vamos a ver si es un artículo. Y me digo, bueno, voy a tomar investigación cualitativa en educación y, perdón, en educación, fundamentos y tradiciones. Bueno, yo me digo, me voy a mi lámina nuevamente y me pongo, voy a tomar metodología, fundamentos y acepciones, por ejemplo, de M. Cejas 2020, revista Enfoque, por ejemplo. Bien, si yo lo tengo claro, puedo tener como referencia ese artículo. ¿Qué es lo más importante que debo escribir y que quiero estar a punto de escribir? Bueno, yo digo que yo puedo escribir algo como tipos de metodología, dos puntos, y vuelvo a tomar lo que encontré como referencia, fundamentos y acepciones. Le pondré como pregunta. Yo puedo decirme, no, lo haré como frase nada más. ¿Qué tipo de investigación puede desarrollar? ¿Es innovadora? Será innovadora por cuanto la investigación, el artículo, podrá despertar el interés en el lector. ¿Cómo justifica la importancia del tema? El tema es importante por cuanto los docentes de mi instituto universitario tendrán un apoyo referencial respecto a los tipos de metodología. Miren ustedes qué importante es hacerme yo todas estas preguntas. Y yo podría terminar por comprender que en este mínimo, pequeñísimo resumen, yo tengo una gran oportunidad de trabajo para esto. Es decir, yo puedo comenzar con algo tan, pero tan esencial, tan minúsculo, que creo que es un plus poder responder a todas. Si lo hacemos de esta manera, yo he preparado para hoy todo lo que tiene que ver con proyectos, todo lo que tiene que ver con libros y todo lo que tiene que ver con editorial. Vean ustedes, yo cuando voy a hablar de proyectos voy a hacer referencia a lo que estábamos hablando la semana pasada. Es decir, estamos hablando de lo que es método. Perdón, no se ven las láminas.
Ahora, ¿se ven las láminas? Yo sí las puedo apreciar, Magda. Ahí sí, ahí sí. Hace un momento se había perdido la imagen de las láminas. Sí, es que Antonio, tú sabes que tengo a veces el internet bastante fluctuante. Bueno, muy bien, aquí está el método, está la técnica y mucha gente dirá, ¿para qué necesito yo esto? Señores, tener claro lo que es método, lo que es técnica, lo que es metodología, lo que es procedimiento, es fundamental. El método y la técnica es como les expliqué. Yo no puedo hacer nada si soy pareja de una técnica siendo un método. Yo no puedo ser parte de una técnica sin tener un método. Para todo hay un método. Bien, pongamos un ejemplo. Si yo soy en estos momentos, a lo mejor, no sé si están viendo la lámina Word. La lámina Word siempre será nuestro ejercicio, ¿bien? ¿Lo están viendo? ¿Sí se puede apreciar? Ok. Sí. Fíjense ustedes, si yo soy una docente y yo solo tengo el verbo, yo llamo verbo a aquellas personas que solamente hablan. Me pasó ayer en una reunión y se suponía que era una inducción que tenía que recibir. Y me preguntaba cuándo el profesor me dejará hacer alguna pregunta. El método que él utilizó fue el verbo. Explicar. Pero en este caso, la técnica que requería el profesor a utilizar era la práctica. Asimismo pasa en un artículo. Cuando yo escribo un artículo, necesariamente tengo que explicar qué metodología voy a emplear. Y cuando estoy hablando de una metodología, yo posiblemente puedo decir que es una documental y ahorita vamos a explicar de qué se trata esta parte documental o monográfica. Pero debo siempre decir qué procedimiento, es decir, qué método empleé. Y si digo qué método empleé, estoy prácticamente indicando que la técnica formó parte del procedimiento porque en ese preciso momento utilicé posiblemente Google Académico. Utilicé una biblioteca, un repositorio virtual. Basta con yo explicar qué técnica empleé para escoger los documentos como para comprender que lo que yo voy a tratar de explicar es lo que acertadamente se ha planteado como trabajo correspondiente. Ok, entonces si esto es así, comencemos nosotros a comprender qué es un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación, yo tengo que hacer referencia a algo muy importante. Nadie, ningún coordinador va a llegar y te va a decir, ay, Jessica, ay, Antonio, ay, Carlos, ay, José Elías, ay, Lourdes, aquí tienes, este es el esquema, el perfil del proyecto. No, tú debes tener el interés para ingresar a esto, para saber qué hago para que en mi universidad lo que yo tengo de interés en un tema pueda corresponder a los intereses institucionales también. De eso se trata nuestro trabajo. Hacer un proyecto, desarrollar un proyecto, generar un proyecto implica necesariamente pasar por el qué. Y el qué implica necesariamente entender quiénes se van a involucrar, acerca de qué tema me voy a plantear yo el trabajo de investigación. Entonces el qué es lo más importante.
Yo quiero trabajar sobre mecánica, sobre automotriz, sobre talento humano, sobre matemática, sobre física, sobre inglés, etcétera. Pero lo importante es saber quiénes me acompañan en este desafío. El desafío más grande, a mi manera de ver, es que comprendamos que no todos tienen el interés de continuar contigo hasta el final. Generalmente, en mi opinión, generalmente lo que yo estoy mirando cuando yo comienzo un proyecto con 4 o 5 personas es que me quedo sola. Y eso es trabajo en equipo. Parece súper sencillo, pero no lo es. ¿Acerca de qué? Ya vamos a ver a qué me refiero. El acerca de qué hace referencia a el tema. ¿Qué es tan importante en este momento? ¿Qué está motivando el que yo realice ese trabajo? Por eso es que aparece el por qué. Y el por qué es precisamente para justificar esa elección. El para qué hace referencia a cómo voy a elaborar yo los objetivos. Pero el cómo hace referencia a qué tácticas, técnicas, estrategias y procedimientos voy a utilizar. Vean, métodos, técnicas de primero, táctica, es lo más cercano a una estrategia. Estrategia es lo más alejado posiblemente a un procedimiento. Y los procedimientos es lo que yo incluso puedo crear como investigador. Cuando es importante entender que yo debo realizar un inicio y un cierre. Ese inicio tiene un día y el cierre tiene otro día. Es tan delicado yo quedar atrasada en las actividades de un proyecto que si yo llego a quedar atrasada porque no cierro el proyecto en ese momento, mido y reflejo la calidad de un docente. Este curso no es básicamente para yo llevar de la mano a alguien y sea docente. Es básicamente para formarte dentro de tantas aristas que tiene la docencia de educación superior y comprender que la educación superior pasa por todos estos detalles. En correspondencia a esto, entonces debemos comprender que pasamos por muchísimos aspectos que son de verdadera importancia. Marcelo me dice que los proyectos tienen que ser financiados y de interés para la sociedad. Perfecto, Marcelo, pero ¿sabes qué? Cuando estamos en Politécnica, podemos, al menos eso ha sido mi experiencia, podemos observar que los que tienen prevalencia es el técnico, los temas técnicos. Y posiblemente aquellos temas que están solapados dentro de lo social, por ejemplo, género, por ejemplo, relaciones laborales, por ejemplo, sociología del componente elemental que conlleva el comportamiento del ser humano como ciudadano de pie. Por ejemplo, la relación de un docente con otro. Por ejemplo, la teoría del conocimiento. Por ejemplo, las jerarquías en términos organizacionales o institucionales. Pasan por comprender que a lo mejor yo no requiero financiamiento. Pero si yo me voy a un problema, a un trabajo de investigación que me lleva a mí a desarrollar un proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con procesos químicos, yo tengo que tener un laboratorio, tengo que tener insumo para desarrollarlo. Entonces, siempre este trabajo va a depender mucho de cuáles son las reglas del juego para presentar un trabajo o un proyecto de investigación. Si esto es así, lo correspondiente o lo propio, un momento que se me volvió a colgar, lo propio en estos trabajos de investigación dan referencia a comprender que el trabajo para iniciar un proyecto pasa precisamente por el interés que le pueda dar el investigador. Y ese interés da lugar a que nosotros comprendamos que pasamos por una serie de preguntas
que tiene que ver también lo que acaba de decir, en este caso Marcelo, con los costos. ¿Qué me genera tener un proyecto? Un proyecto parte de fuentes de ideas. Y pienso yo, búsqueda de internet, lecturas, práctica profesional, participación de eventos, actitud ante una clase, centros de investigación, instituciones interesadas en solucionar problemas. De repente, a partir de qué cosas me puede interesar a mí un tema. Y yo acá me voy nuevamente a mi práctica Word y les dejo a ustedes esta pregunta. Dentro de su área, están viendo el Word, ¿verdad? ¿Están mirando la pantalla de Word? Sí, sí, sí. Perfecto. Ok, me gustaría ver cuál es su opinión de estas fuentes, con esta fuente, para tener mayor acceso a un trabajo de inicio de búsqueda de información. Un momento que creo que me lo está trayendo color blanco. A ver, un momento. Un momento que me está... ¿No? Ok, aquí lo tenemos. Bien, de todos estos aspectos que yo estoy mencionando acá, ¿cuáles son los que más ustedes utilizan? Ahora sí tienen la palabra. Me gustaría que participaran, por favor, porque es la única forma que, así sea por el chat, puedo leerles, pero tenemos que estar cerca de lo que estamos haciendo para poder avanzar con mucho más prontitud. Pensemos por un momento, ¿cuál de estas formas representan para ustedes una oportunidad para realizar trabajo? ¿Qué les ha dado a ustedes mayor resultado? Pueden usar el chat. Búsqueda de internet sobre el tema a estudiar. Marcelo, ¿qué tema específicamente te interesa a ti? Ok, Carmen, ¿me podrías comentar algo? Hola, sí, doctora. Estaba viendo las alternativas que usted ha puesto en el Word y en verdad que una de los motivos que uno entra en investigación son es la problemática que uno encuentra, ¿no? Yo me apunto dentro de la participación en eventos cuando se encuentra algún artículo y se encuentra un resultado del mismo, ¿no? Y estoy así como que conectándome con cada punto que usted ha puesto en el Word. Perfecto, perfecto. Gracias, Carmen. Gracias, Guadalupe. Gracias, Hugo. Fíjense, búsqueda de libros, entrevistas y paper en internet. Qué interesante. Qué interesante. Porque de alguna manera, cuando yo busco un libro, siempre un libro me da una oportunidad de conocer la historia de otros a través de la letra que queda en ese libro. Por ejemplo, escuché en una oportunidad acá mismo en uno de los cursos que bueno, que los libros no son tan importantes, más importante pueden ser los artículos. Yo difería con mi facilitador porque en ese momento decía cómo alguien puede privarme a mí de tomar un libro, así sea digital, impreso, cuando un libro me da grandes oportunidades de emplear ese trabajo de investigación. Hola. Sí, dígame. Bueno, me parece interesante lo que se plantea en la diapositiva. Realmente estas son las recursos que uno tiene
al momento de querer plantear una investigación. Pero la primera vez que yo empecé a entrar y a conocer un poco sobre investigación, lo que me decían mis docentes, mis tutores, es que la investigación debe dar solución a una problemática social. O sea, nosotros podemos ver en un evento problemas que presentan la sociedad, podemos ver en nuestro entorno o en las publicaciones, pero la filosofía de la investigación es el de poder dar una respuesta, una solución a un problema que está viviendo la sociedad o una parte de ella. Entonces, dicho esto, y considerando que estos efectivamente son recursos que nosotros utilizamos para enfocarnos en un trabajo de investigación, no se toma el riesgo de que ese trabajo basado en otras publicaciones no esté realmente respondiendo a una problemática del momento que exista en la sociedad. No sé si me explico. El micrófono lo tienes cerrado, mi estimada Magda. Perdón, Milton, perdón, no me había dado cuenta. Me gustaría que tus compañeros te respondan y yo te voy a quizás afirmar y a contradecir. A ver. Doctora, yo una consultita. No soy experta y estoy aquí en la capacitación por el querer saber más, ¿no? Yo siempre, como dice el ingeniero Milton, que estos artículos terminan en un resultado o en una solución a una problemática. Pero esto solo se queda en papeles. Entonces, ¿cómo se refleja esa solución a una problemática? Yo estaba escribiendo un artículo y que me quedé solo en la mitad sobre el moving. Entonces, el moving en la educación superior. Entonces, no seguí investigando porque yo digo, ¿tendrá solución lo que yo voy a escribir? Esa es la incógnita que yo tengo, doctora, y no sé si usted me puede ayudar a despejar esa duda. Magda, yo quisiera opinar con respecto a lo que Milton hace referencia. Bueno, en realidad es verdad lo que Milton dice y nos ha pasado a todos cuando recién empezamos a investigar, que se nos pone como quien dice, la espinita de que uno investiga una solución para una problemática social. Pero en realidad no es así. Y lo digo ya ahora que estoy cursando una maestría y que estoy aprendiendo con relación a que uno investiga lo que uno quiere cambiar, sea a corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué decimos esto? Porque la investigación nace del deseo del investigador de adquirir ese conocimiento y compartirlo. Nosotros en especial lo hemos visto de esa forma porque los temas que hemos estado investigando son temas que están muy globalizados, que en realidad sí hay muchos artículos, pero es el interés del investigador hacia tratar de cambiar algo. Siempre hay esa partecita como que uno le pone su firma y su puño, donde queda en la investigación el hecho de que uno está generando un cambio hacia la sociedad. Es como yo lo veo, porque como dice Milton, es verdad, así nos han enseñado y así nosotros hemos ido, que se busca una problemática para la sociedad. Ok, ¿alguna otra persona? Aquí, Milton, te abriste el debate, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Se sabe que los trabajos de investigación doctoral no precisamente responden a problemas, pero se investigan, puede investigarse el éxito. Buenas tardes, el artículo es un insumo en una investigación. A ver, pongamos orden en esto. Hay dos tipos de condiciones a mi manera de ver. Vamos a verlo desde los paradigmas. Hubo un momento en la historia del mundo, en los años 80, creo que fue, sí, en los años 80, que la gente de las ciencias humanas le dicen a la gente, hay otra forma de explicarlo filosóficamente, pero yo se lo voy a explicar como si fuera mi hija menor, ¿no? Y le decía, bueno, basta de lo cuantitativo, basta de lo objetivo, basta de la precisión. El mundo también se lee con otras condiciones.
Ese paradigma hoy en día se conoce como el paradigma cualitativo. Y el paradigma cuantitativo, siempre, que es el positivista, siempre estuvo presente en todo lo que tenga que ver con la realidad, porque precisamente buscaba una manera de plantearse, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, que este marcador es fosforescente o es remarcador, tiene unas letras negras, tiene una tapa que es utilizable, etcétera, etcétera, y tiene una función. Pero posiblemente, si yo lo veo desde lo cualitativo, mi percepción sobre este objeto puede ser que es muy duro, que es muy grande, que no me da seguridad, que posiblemente su punta es demasiado amplia y no persigo precisamente los efectos que un cuantitavista o una persona del área cuantitativa puede plantearse. Si yo lo veo así, ¿dónde está la solución? ¿En un lado o en el otro? ¿O en ambos? Bueno, así mismo pasa con las investigaciones. Si a mí ustedes me preguntan si los libros que yo puedo leer, por ejemplo, de Chopra, de Walter Rizzo, de Montero, de Isabel Allende, de todos esos autores que me apasionan, yo diría en un momento determinado, ¿qué hicieron para llegar a mí a través del alma y no demostrarme que me puedo curar? Entonces hay una ventana de la realidad que posiblemente no lo va a ver otra persona que no crea en ellos. Yo soy una eterna seguidora, por ejemplo, de Deepak Chopra. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué? Bueno, me he leído 1000 veces Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, por ejemplo. Soy una seguidora de Walter Rizzo y me dirás, ¿por qué? Bueno, porque sencillamente su escritura me apasiona. Y me apasiona porque de alguna forma me hace escapar de ese elemento tan puntual que yo vengo observando que es en mi área. ¿Cuál es mi área? Yo le podría decir desde siempre, talento humano. Vean las grandes diferencias. Cuando yo voy a una petroquímica, de repente ella, con sus valores, me demuestra una solución ante un proceso determinado. Y si yo pienso en estos momentos en petróleos químicos de Venezuela, puedo decir, oh, claro, de aquí salen una serie de productos que uno utiliza a través de estos procesos y están dando soluciones infinitas a problemas que pudieron haber tenido o pueden haber tenido la industria del petróleo. Si eso es así, entonces su investigación es más válida que la mía. No, señores. La investigación tiene diferentes caras. Es como lo dice Macefolí. Yo me quito una y pongo otra, me pongo una y me pongo lo otro, me quito los lentes y tengo una apariencia, me pongo los lentes y me lo cambio, etcétera. Yo creo que es de la forma en cómo tú percibes ese trabajo de investigación. Yo les quería buscar, mientras hablaban, un trabajo que llegó a mis manos hace tiempo, un año, qué sé yo, pero me parece extraordinario como ejemplo. Y este trabajo les puedo dar fe que quizás para muchos no tiene interés y no hay ninguna propuesta de solución ante una situación, pero hay una condición extraordinaria. Aquí no hay quizá una solución determinada, pero sí hay una reflexión que da lugar a una investigación profunda. ¿Y saben qué? Este trabajo está muy citado en todos los buscadores, pero lo más importante es que Tulio Ramírez y Fidia Jaria, además de que son personas reconocidas por sus libros en el área de metodología, se atrevieron a publicar entre el año 2018 y 2019 un reporte de todas las citas que dan lugar a la producción de artículos en revistas indexadas en el país. Y todo este trabajo es documental, es de reflexión, es una dinámica consecutiva de determinar qué factor de impacto tuvieron esos artículos en diferentes áreas, en diferentes revistas, y sencillamente ellos no aportaron nada sino su reflexión. No dieron ninguna solución sino su reflexión.
pero esto es una investigación muy, pero muy profunda. Vean ustedes que es un artículo de 30 páginas, donde se compila una cantidad de aspectos, pero miren la metodología. La metodología fue totalmente documental y ellos explican desde su concepción documental cómo un trabajo puede generarse a través de una referencia puntual. Ya les voy a demostrar que es el proceso del método y de la técnica. Y si ustedes ven cómo es el método y cómo es la técnica en términos de un artículo que ha sido visitado muchas veces por los docentes que están interesados en los problemas de los doctorados, nosotros podemos decir cómo lo hicieron tan sencillo y cómo dan solución a que nosotros comprendamos a través de estas líneas un trabajo de tanto éxito. Miren cómo lo dice, la producción la mayoría de información se encontró en Internet. Los datos fueron suministrados en formato digital por instituciones participantes. El motor de búsqueda fue Google Académico o Google Scholar, y debido a su carácter especializado y directo de las bases, lograron obtenerse información de revistas indexadas. Se logró accesar al portal del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y sigue explicando brevemente cómo hicieron un trabajo documental. Y ustedes me preguntan, ¿ustedes creen que entonces lo único que podremos aceptar como investigación es lo que da una solución? También hay opciones de lo que da no solamente una solución, sino una respuesta, una reflexión, una profundidad, un conocimiento sobre el tema. Pongamos otro ejemplo, lo que está pasando ahorita con nosotros, lo de las TICs. Nosotros los docentes, todos nos conocíamos. Dio una solución a las universidades por el COVID, Milton, pero al mismo tiempo generó un aprendizaje en nosotros. Es difícil comprender una situación y la otra, pero indudablemente las investigaciones no se refieren única y exclusivamente o taxativamente a algo que permita una sola respuesta, una solución. Un 2 más 2 es 4. Sí, yo puedo decir 4, pero puede darse lugar a otros planteamientos globales. Con gusto, Milton, te escucho. Gracias. Para echarle un poco más de leña al fuego, no, mentira. En realidad a mí me gusta mucho el tema. En investigación, pues, podemos tener diversos criterios y de hecho vamos a encontrar diferentes tipos de resultados que aportan de diferente manera a la sociedad. Así es. Es correcto. Sin embargo, yo lo que me refería es tal vez a un nivel no tan alto de investigación, a nivel de investigaciones que deberían tener un aporte a la sociedad, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros vemos personas que eligen un tema pensando únicamente en obtener un grado, en obtener un título, pero en el fondo realmente no les está interesando mucho estudiar algo que resuelva una problemática. ¿Debería la investigación ser un instrumento? Obviamente sirve para obtener un grado, pero es la oportunidad que el investigador para poder elegir un aporte que él pueda dar a la comunidad a nivel pequeño, a nivel regional, a nivel global. Un caso de investigación que aporta es lo que estamos viviendo ahora en la pandemia. Tenemos un problema, el problema del COVID, y se movilizó la industria farmacéutica a nivel mundial con investigaciones que van a dar lugar a un resultado, que son las vacunas, que luego supuestamente van a dar una solución a las personas vacunadas para que ya no se enfermen. Entonces, eso es el ejemplo mayor que puedo poner en este momento de algo que proporciona una utilidad grande a la sociedad. Entonces, pero también encontramos en el otro lado trabajos de titulación, de investigación, como decía Carmen, que solo quedan en papel porque realmente interesó ese tema, el desarrollo de ese tema a una, a dos o a tres personas. A eso me refería. Pero muchas gracias, muy interesante lo que se está argumentando. Milton, tú eres docente, ¿verdad? ¿De Sí. qué área?
Estoy en el área agropecuaria, soy agrónomo. Ah, verdad, cierto. Aquí hay varios. Bueno, muy bien. Aquí me dicen, doctora, con respecto a lo mencionado, se sabe que los trabajos de investigación doctoral, eso lo había leído, el artículo es un insumo también. Toda universidad debe tener un programa de investigación y se debe investigar dentro de este programa. No se puede investigar lo que el investigador quiere. Esto quería como dar tiros al aire. Toda investigación debe tener una línea de investigación. Caramba, Marcelo, yo ojalá algún momento de tu vida llegues a ser el director de CNC, del CES, junto con Milton, José Lía. Claro, porque con todo el respeto que me da lugar estar aquí como extranjera en una casa que es casi la mía, ya llevo 7 años, pero cada vez que me cambian una asignatura, yo digo, yo no lo sé todo. Cada vez que tú pasas de una asignatura a otra, tú dices, ¿por qué? Qué bonito sería que las instituciones, a través de las líneas de investigación, a través de los centros de investigación, a través de los grupos de investigación, a través de las unidades de investigación, organicen su institución y diga, Milton Vega, usted es el encargado del área agrícola y sostenibilidad. Y Milton tendrá la gran oportunidad de colocar dentro de su estructura, de su línea, diferentes temas de abordaje de los docentes que están directamente relacionados con su malla curricular. Y eso sería bellísimo. Yo quedarme durante 4, 5 años, 3 años, 2 años, 5 semestres consecutivos, con la misma línea, con la asignatura, es hacerme más grande, no más vaga. O sea, sumamos más en la misma medida en que nos especializamos. Eso no significa que yo me puedo aislar de una técnica que necesito para alimentar lo que tengo. Pero ese movimiento permanente, sin certidumbre, hoy doy metodología, mañana doy epistemología, luego doy turismo, luego doy talento humano, no, voy a dar gestión, hoy me tocó administración. No desarrolla habilidades, destrezas, competencias de un docente. Un docente, en la medida en que se le deje en ese circuito, podrá generar mayor insumo y mejora. Perdonen la crítica para quienes quizás no están de acuerdo conmigo. Bien, pero sería lo ideal que los docentes permanezcan en su proceso de especialización. Miren todo lo que genera. Genera que la institución alimente permanentemente los productos de investigación, siempre orientado a esa línea de investigación, como lo decía Marcelo. Genera que el docente organice más sus clases, se interese más por no repetir, porque si yo estoy dando gestión de talento humano, como voy a repetir yo otra vez gestión de talento humano igual, me obligo a investigar. Me obligo a investigar. Pero más allá de todo eso, genera en mí una gran competencia, que yo soy la buena, lo mejor de esta universidad en esta área. Pero si me cambias, yo soy todera y nadie es todero. Yo puedo ser carpintero y puedo limpiar muy bien una madera y la puedo pulir y puedo comprarme herramientas, pero posiblemente no sepa colocar una cerradura o tenga conocimiento. No sé, ustedes se ríen porque estoy viendo, qué bueno que estoy viendo las caras, pero realmente la mayoría de las universidades de los rankings importantes en América Latina han generado un circuito lógico de permanencia de un docente. Yo tengo el centro, tengo el grupo de investigación, tengo la unidad de investigación y todo eso se va compactando con líneas de investigación. Si no, tú hoy estás dando emprendimiento,
pero mañana estás dando matemáticas. Ese es el problema. Buenas noches. Juan, cuéntame. Bien, bueno, yo quería aportar algo y estar de acuerdo con el compañero Milton. Yo también soy agrónomo y específicamente nosotros en el área de agricultura sí buscamos una investigación para solucionar una problemática. Tal vez en otras áreas es un poquito diferente. Así porque, es. ¿qué es lo que nos dicen? Que incluso en una investigación así los resultados no sean positivos, es válido. Es válido la investigación, salió nula, pero en cambio en el campo de nosotros no podemos decir al agricultor no valió. Nosotros tenemos que buscar esa solución. En el caso de los pregrados, yo también soy docente de la Facultad de Agronomía, en el caso de las investigaciones de pregrado, nosotros tratamos de inculcar a los alumnos que busquen un tema referente a alguna problemática del campo, sea una enfermedad, sea un insecto, sea bajo rendimiento, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros realizamos una investigación. Yo estoy muy de acuerdo con el compañero Milton. Tal vez en las otras áreas no es necesario buscar un resultado positivo, pero al menos en nosotros, en el campo agrícola, sí se tiene que buscar un resultado a una problemática. Es como, tal vez como obligación. Para eso existen varias instituciones, incluso el compañero Milton sabe que las transnacionales que venden productos químicos se demoran 10 años en investigaciones para sacar una molécula y buscar un resultado positivo. No pueden ellos decir, no salió negativo. Entonces, yo creo, y también estoy de acuerdo con ustedes que cada especialista tiene que estar en su rama. No pueden dar divagando y probando diferentes ramas, agua aquí, agua acá, agua allá. O especializarse en uno, mejor no hacer en ninguna. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Ok, bueno, Milton, a lo mejor tú eres un director por ahí que hace los distributivos y todas esas cosas, no lo sé. Pero Para bueno, nada. ah, Solo docente. pienso que las dos cosas son bien interesantes, pero respondiendo un poco a la inquietud de Juan y a todos, yo me voy a las fuentes y me sigo pensando que contradigo un poco sus posiciones. Yo puedo estar en cualquier área práctica y no necesariamente puedo decirme que tengo que investigar para dar una solución. Una de las fallas más importantes que se tienen a nivel de pregrado, ya que lo mencionaste, Juan, creo que fue que habló, una de las fallas más importantes que se tiene en términos de investigación es que no hay profundidad en la teoría. Pareciese que es un ensamble de esquemas, y perdónenme que sea tan crítica, pero ha sido mi experiencia. Cuando tomo una tesis, veo la otra y a veces me ha coincidido que son tres tesis tan parecidas, pero tan parecidas, que lo único que cambio son las bases de datos, las estructuras, y eso no es investigar. ¿Y quiénes somos realmente los responsables de quienes firmamos esas tesis? Los directores y los codirectores. Con todo respeto, y lo digo, y me perdonan si estoy agregando, pero formo parte de esta comunidad universitaria en Ecuador desde hace 7 años. Me preocupa mucho cuando yo iba a un chat de manera presencial y llegaba un niño o una mamá. A mi hijo le mandaron a hacer un trabajo sobre la fauna. ¿Cuánto es? $5. Y yo lo hago. Eso es preocupante. Bien, me preocupa mucho cuando yo leo avisos, tesis fax, o sea, rápidas. Eso es preocupante. Es muy preocupante, porque quienes somos responsables en esos repositorios de aquellos aspectos que son parecidos, pero muy parecidos, son de quienes firman, tanto los jurados como los docentes. Entonces, no sé cuál podría ser un movimiento adecuado para comprender si es que yo estoy dando solución o es que el estudiante está buscando certificarse, salir y colocar algún estudio que no puede ser, bajo alguna circunstancia del docente, tangible para precisar si ha sido efectivo o no su solución. Yo les quiero mostrar algo que acabo de buscar. Yo visito muchísimo, pero muchísimo, una página que es de Sarsa Tesis, está en catalán, pero hay tesis en todos los idiomas, y casualmente me hice el ejercicio
de buscar algo que tenía que ver con lo que estaba planteando Milton. Y perdónenme si me voy a otros temas, pero yo quisiera que leyeran esto. Cultivando ciudades. Voy a abrir aquí, reciente, año 2016. Estamos hablando de tesis doctorales. Las mejores están aquí publicadas. Les invito a leerlas, pero esto es teórico. Teórico, cultivando ciudades. Yo le hubiese puesto 2 puntos. La agricultura urbana y periurbana como práctica de transformación territorial, económica, social y política. Y habla básicamente de todas las teorías que tuvieron que ver con el proceso urbano y periurbano como elemento de transformación multidimensional que demuestre la capacidad de impulsar procesos participativos en condiciones de empoderamiento, todo lo que tiene que ver con la parte urbana, todo lo que tiene que ver con ese rol de características geográficas, sociales, culturales, que forman parte de un sistema, en este caso lo enfocan más hacia el capitalismo o bien hacia lo social. Pero lo más importante es que en este repositorio, que yo lo busco mucho, ustedes, yo sé que mucha gente utiliza Dialnet, aparece, por ejemplo, agricultura urbana, una forma de trabajo como urbanismo sustentable, evaluación de alternativas en análisis estadístico. Fíjense ustedes que pasa por muchísimos temas, muchísimos abordajes: ganadería, agricultura y territorio, cultura campesina, cambio técnico y medio ambiente en el Consejo Popular Cuatro Esquinas de Santa Lucía, asentamiento sustentable, integración y sustentabilidad, agroenergía, casi todas las tesis que ustedes pueden ver en los últimos años. Fíjate, esto es en el año 2018, efectos biológicos en infecciones mixtas, esto es práctico, ¿verdad? Casi todas las tesis doctorales, en su mayoría, tienen un componente importante de teoría. Bien, ¿qué me hice yo, por ejemplo? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de registrarse en la Cámara del Libro de Ecuador. ¿Alguno se ha registrado? Ok, miren mi experiencia. Yo me registré estando 6 años, yo tengo mi nombramiento en la ESPE, pero yo me registré como parte de los editores de la Cámara Ecuatoriana. También estoy en Venezuela. Bueno, y yo traté en la medida de lo posible que todos los que fueron y querían ser parte de mi repositorio en la Cámara Editorial de Ecuador buscara una manera de proteger sus ideas. Y fíjense, cada tesis que yo iba tutoreando generaba un documento de investigación que lo podía llamar libro, que lo podía llamar, qué sé yo, revista, hice folletos, hice trabajo que podía estar relacionado con vinculación a la sociedad. Y miren este ejemplo, lo están mirando, ¿verdad, Milton? Ok, miren este ejemplo. Esta obra tiene su ISBN, se llama Las emociones en personas con capacidades especiales. El tema, obviamente, el registro del libro te permite conocer todo su directorio y te da muchísimas opciones de acuerdo a la nomenclatura UNESCO. Y miren lo que hice yo con este grupo de trabajo. Bueno, yo estuve aquí con Eduardo Faz, que dirigió este equipo de trabajo de estudiantes. Estoy yo como compiladora. Generamos un libro con Corrales, con Escudero, con Guncay, con todos estos. Hoy en día son ingenieros y en su currículo consta un libro que tiene esta característica. Una característica de 50 ejemplares digitales, tiene 35 páginas, es un fascículo, es de tapa blanda, es un formato libre y que simple y llanamente está a disposición
de cualquiera que lo quiera leer dentro de la Cámara Ecuatoriana del Libro. ¿Qué significa esto? Que dentro de toda la connotación de catálogo, de soporte, de sello editorial y de archivos que puede tener la Cámara del Libro, bueno, yo podría decir que casi todos traté de que se guardaran su información, se les registrara. Por ejemplo, yo misma me he registrado mi programa de formador de formadores, porque creo que son ideas que son propias, que están conformadas por un folleto con un artículo, y me salté la clase de hoy, pero esto da muestra de lo que somos capaces como docentes. Si nosotros conocemos como docentes toda esa cantidad de aspectos que son tan importantes conocerlos, yo estoy segura que no importa dónde nos coloquen, lo que sí vamos a estar seguros es que lo vamos a lograr en términos de difusión, en términos de trabajo, en términos de hacer velar por nuestras ideas. Bien, yo soy psicóloga en un ciclo y al siguiente doy metodología. Ahora estoy dando didáctica. Es un gran problema esto de la diversidad. Cuando nosotros estamos especializándonos en un doctorado, nos exigen, usted es ingeniero agrónomo, tiene que tener maestría en ciencias agrícolas y tiene que tener un doctorado en ciencias agrícolas. No nos permiten, como docentes universitarios en este país, ser ingeniero agrónomo, tener maestría en dirección de empresa, posiblemente, y tener doctorado en educación. ¿Cierto, Milton? O sea, sí nos permiten. De hecho, hay muchas personas que lo hacen. De esa manera tienen su hoja de vida. Pero en docencia se prefiere a la persona que ha seguido una línea de estudio, ¿no? O sea, en la docencia se pide que se mantenga al perfil precisamente de la asignatura base en la que el inicio pues, va a ingresar, no va a acceder. Así es. Eso se llama, en el argot empresarial, perfil profesional. Y tienen la lógica, Milton. O sea, la lógica es de lo que estaba hablando por allí, creo que Marcelo. La lógica de la línea de investigación. Bien, una consulta. En la Cámara del Libro, Ecuador, ¿tiene un costo subir sus publicaciones o un acceso gratuito? Bueno, depende. Yo no me puedo publicar yo misma. Ahorita vamos a hablar de editoriales. Pero todo tiene un circuito de normativas y todo tiene un costo. Sí tiene costo. Sí tiene costo y lógicamente hay diferentes formas de publicar con la Cámara del Libro. Sin embargo, para efecto de un estudiante, que es mi caso, yo prefería resguardar sus ideas innovadoras, como una especie de patente que no es patente. Ese es otro género. Bien, el género realmente es registro. Sigamos entonces para continuar lo que estábamos conversando. Entonces, sí, todas estas opciones que tenemos en esta lámina son fundamentales conocerlas. Yo tengo que saber, por ejemplo, participación en eventos, simposios, encuentros, talleres. Siempre hay alguien que me dé una idea. Yo te aseguro que Milton llega a su casa y va, o bueno, está en su casa a lo mejor, o está en el instituto, y va a abrir Zarza Tesis Doctor, para que vea que ahí va a encontrar muchísimas opciones para que sus estudiantes hagan cosas innovadoras. Bien, las estructuras para un proyecto son múltiples y tal cual como se ha explicado acá, depende exclusivamente de cómo la institución lo plantea. Yo no me puedo inventar una estructura. La institución lo plantea. Generalmente conocemos este tipo de estructura. Si yo voy, por ejemplo, a Bolivia, ¿hay alguien estudiando aquí el doctorado en la Universidad Simón Bolívar de Bolivia? Hola.
Creo que no tenemos alumnos aquí de Bolivia. Bueno, si por ejemplo yo me voy a una estructura de un proyecto doctoral, segura estoy que casi todos se parecen. Casi todos pueden ser igual. Si yo me voy a una estructura de un proyecto de investigación del instituto, el ISTEPEN, donde está Milton, posiblemente su estructura difiere. Si yo me voy a cualquier otra estructura de cualquier universidad, lógicamente toda universidad transfiere un poder de autonomía para generar estas estructuras, pero generalmente constan de estas condiciones. Cuando estamos hablando de los proyectos, también estamos hablando de trabajos de grado que pueden generarse de índole cualitativo. Y estamos haciendo uso de aspectos que sobre todo en el área de educación se dan, como por ejemplo, que en lo cualitativo, sobre todo en las áreas blandas, aparece esa fase exploratoria, esa fase de planificación y esa fase que ellos llaman entrada de escenario. Para nosotros sería como un esquema similar al marco teórico. Cuando estamos hablando de un trabajo cualitativo, también tenemos recogida de información, pero la estrategia y la técnica o el método son totalmente distintos. ¿Y en qué va esto? En el tema que elegimos, en las condiciones que da lugar a ese tema. Por lo tanto, yo puedo, si ustedes se fijan, aquí hay 6 módulos para llegar al cualitativo, pero si yo me voy al cuantitativo en un trabajo de grado o un proyecto, estamos hablando de 4. ¿En qué se diferencia estos esquemas? En nada. Se diferencia posiblemente en que cada institución tiene su estructura. La investigación cualitativa tiene un enfoque que dirige su mirada hacia elementos como, por ejemplo, investigación-acción, etnografía, como, por ejemplo, historias de vida. Hay muchísimas formas de ver lo cualitativo. Lo cuantitativo posiblemente pasa por lo descriptivo, por lo explicativo, por lo correlacional, por lo que normalmente nosotros comprendemos aquello que es posible en aplicar la medición. El trabajo documental, y volviendo otra vez al tema de que nos hemos planteado, ¿será que da alguna respuesta? Sí. ¿Será que da alguna solución? Sí. ¿Será que es importante? Sí. Yo me imagino este caso, un estudiante llega y dice, quiero hablar de ciudades, agricultura, urbanismo y sostenibilidad, pero quiero convocar todas las teorías existentes y hacer un recuento comparativo sobre eso. Yo soy Magda Ceja, directora de carrera, y diré, no, esta es una carrera de ambiente y eso no tiene aplicabilidad, porque es una investigación documental. Señores, hasta las tesis doctorales pueden tener enfoques documental. Increíblemente. Y maravillosamente que exista. En la investigación, la apertura lo tiene necesariamente el que ve la ciencia de una manera multidisciplinar. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinan? Magda, a lo que usted se refiere, por ejemplo, una tesis doctoral, una idea que se me viene a la mente, un tractor que no pueda subir más allá de los 15 grados, trabajando en arado forzoso. Puedo recopilar todas las investigaciones a nivel mundial en base a eso. Para hacer la tesis. Y ahí sale una tesis. Pero lo que pasa, José Lía, es que el sistema no nos permite aplicar otra cosa que no sea lo que siempre hemos visto. Y ponemos en riesgo a un estudiante. José Lía, si yo llegara a ti con un tema como el que te acabo de mencionar, o como el que acabas tú de plantear, y tú eres el director de carrera o el director de la comisión, ¿qué harías? Ese proyecto no da lugar, ¿cierto?
Joselina. Efectivamente. Aquí está tu jefe. No sé. Ok, mira, yo me busqué el tema que acabo de mencionar en el mismo repositorio y miren lo que me apareció. Todo aproximaciones teóricas, 28.916 tesis doctorales sobre aproximaciones teóricas de urbanismo y ciudades. 28.916 personas, porque las tesis doctorales no se escriben en grupo. Personas, 28.916 han escrito tesis documentales sobre ese tema nada más. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y por qué están tan callados? Qué lindos son ustedes, ¿verdad? Ok, seguimos aquí. El esquema documental de estos trabajos son válidos, totalmente válidos. Quizás el que más conocemos es aquel que nos da a nosotros esa respuesta de seleccionar un diseño, como lo dice aquí el paso 6, que sea experimental, preexperimental, cuasi experimental o no experimental. Lo importante en todo caso es que nosotros comprendamos que el tema de investigación no le pertenece a nadie, no depende de una sola persona. Es algo tan global, tan universal, tan especial, tan complejo, que nosotros somos los que tenemos que cambiar y generar en la población estudiantil, la población de pares, generar esa expectativa de cambio, porque es que el mundo se está moviendo así. El mundo se está moviendo con una diversidad tal que precisamente cuando yo hablo de problemas, no necesariamente me ampara el hecho de entender que un problema es algo malo. Puede ser un análisis exhaustivo del tiempo que pueda disponer el investigador para abordarlo. Allí lo dice entre uno de sus principios: interés, tiempo, factibilidad y fuentes. Son 4 principios universales que se utilizan para escoger un problema en un proyecto, en una investigación, en un documento. Es necesario verlo como una alternativa que genere conocimiento. Ese conocimiento puede tener varias caras, pero lo importante dentro de ese contexto es que la temática genere posibles acepciones o un valor agregado, se articule con diferentes escenarios, permita que la persona tenga interés en reconocer esa investigación como algo inédito, algo que va a lograr un resultado dentro de su vida profesional. Requiere muchísimas opciones. No es un trabajo, esta clase solamente de problema, pero me encantaría hacer cualquier ejercicio para configurar un problema de investigación de diferentes índoles, de diferentes planteamientos y entender que el problema pasa por el tema y pasa por una contextualización global que depende exclusivamente de quien tenga interés en ese objeto de estudio. El problema está acompañado con los objetivos de la investigación. Y aquí me detengo un poco y entiendo lo que a veces pasa cuando confundo un objetivo con una acción. No sé si ustedes han tenido oportunidad de mirar lo que es la taxonomía de Bloom, cuando hacemos un trabajo de investigación de manera puntual. ¿Cómo lo ven esa taxonomía? Yo puedo estar en cualquier área, pero los objetivos son básicamente los mismos. ¿Por qué? Porque sencillamente son verbos al infinitivo que yo debo emplear. Yo no puedo empezar un objetivo indicando hago una regla de 3. Yo podría colocar realizar una regla de 3, establecer una regla de 3, determinar una regla de 3, estudiar una regla de 3.
por ejemplo. ¿Alguien conoce la taxonomía de Bloom? Marcelo, Milton, Joselía, Guadalupe, Sandra, Carolina, Fernando, Fabricio, Carlos. Claro, es un instrumento que permite en cualquier área que se realice la investigación ubicar los diferentes niveles en el que van a desarrollar cada uno de los aspectos, ¿no? Excelente, excelente. Generalmente la taxonomía de Bloom se establecen unos niveles. No se requiere de manera obligatoria utilizarla para una investigación. Lo utilizan por lo general los pedagogos, los educadores. Pero nosotros, los que estamos en esta área siendo educadores, pero somos profesionalistas en nuestras áreas determinadas, damos cuenta que esa taxonomía nos permite a nosotros elevar nuestro nivel de verbo para alcanzar los objetivos específicos. Si yo me voy a una taxonomía de Bloom y yo coloco, por ejemplo, un verbo, yo siempre, aunque sé que esto es para los educadores, para currículo, etcétera, yo trato en la medida de lo posible de revisar siempre en qué lugar me quedé. Miren ustedes esto, la taxonomía es como una referencia que generaliza de manera puntual esa parte de los verbos. Por ejemplo, si ustedes lo ven aquí, lo ven muy claro, evaluar, los verbos que van en síntesis, análisis, aplicación, comprensión, conocimiento. Si nosotros encontramos de repente las dimensiones de Bloom, vamos a ver si está aquí la tabla, aquí lo está, yo puedo dar pie a que si yo coloco, por ejemplo, apoyar, yo puedo mirar cómo puedo apoyar a través de la compilación, de catalogar, calcular, comparar, definir. Yo puedo posiblemente elegir, pero también puedo explicar, puedo distinguir, puedo expresar y puedo inscribir. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy tomando, por ejemplo, explicar como verbo general, yo puedo luego, comenzar haciendo distinciones, puedo posiblemente expresar, puedo posiblemente deducir, puedo posiblemente relacionar, y esto da lugar a que ese verbo general que está en el área de evaluación me pueda permitir trabajar con otros verbos que están previo a él. Un ejemplo puede ser este que les voy a mostrar. Si yo quiero, están viendo el Word, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están viendo el Word, Carmen? Sí, doctora, sí lo estamos viendo. Ok, imagínense que el objetivo general sea, por ejemplo, explicar las consecuencias del COVID, en el marco de la educación superior. Ok, el objetivo específico pasa primero por entender que yo no puedo elevar mi nivel de explicar. Si está en el sexto, yo tengo que escoger alguno de los que están por debajo. Pero si está en el tercer nivel, yo no puedo escoger los que están por encima del tercer nivel. Entonces yo puedo buscar mi tabla de taxonomía y puedo decir distinguir, está en otro nivel, distinguir los aportes de especialistas en el marco de la epidemia del COVID. Entonces, distinguir los aportes teóricos por parte de los especialistas En segundo lugar, puedo escoger otro objetivo, se hace más fácil a mi manera de ver, expresar
a través de un cuadro comparativo los casos de la COVID-19 en América Latina. Puedo colocar de tercero, relacionar los efectos del COVID en la educación superior de Ecuador con la de Colombia y Venezuela. Vean ustedes, lo que me interesa es cómo utilicé yo la tabla de los verbos para poder dar el orden secuencial del trabajo que yo quiero impartir. Entonces, si yo veo explicar está en el 1, 2, 3, 4, 5. Véanlo ustedes aquí. Si yo coloco distinguir, está en el cuarto. Si yo coloco examinar, debe estar por allí. Estimar, distinguir, explicar, expresar, perdón, está en el segundo. Es válido. Entonces yo llevo el orden adecuado para generar un trabajo de calidad. Estos verbos no son para investigación, son para el currículo. ¿Alguna pregunta? Estoy aquí. Bueno, seguimos. No hay preguntas. Bien, en el ámbito de los objetivos, podemos precisar que los objetivos tienen estos verbos que son importantísimos utilizarlos, tienen su jerarquía, pero además hay una parte importante que la gente a lo mejor no toma en cuenta, que es la justificación. Esto es una forma de ver la justificación, pero yo la veo desde el punto de vista teórico, práctica y metodológica. Entonces, podemos preguntarnos qué es, qué representa, a qué opciones tenemos en el trabajo de investigación, pero particularmente yo prefiero hacerlo desde un punto de por qué es importante, desde lo práctico, desde lo teórico y desde lo metodológico. Las bases teóricas es un conjunto de teorías que son necesarias presentarlos porque permiten los hallazgos. En este capítulo 2 de las bases teóricas necesariamente pasamos por los antecedentes. Y aquí me voy a parar duro. ¿Por qué? Porque en las tesis que nosotros mismos estamos tutoreando o en nuestras tesis de pregrado o de posgrado, colocamos como antecedente, Dios mío, no, colocan la historia del país, la historia del fenómeno, la historia, no. Los antecedentes son registros que necesariamente vienen de investigaciones que están al alcance jerárquico de ese documento. Si yo estoy a nivel doctoral, puedo utilizar registro de tesis doctorales. Si yo estoy a nivel de maestría, puedo utilizar registro por encima de la maestría. Si yo estoy en la tesis de pregrado, puedo utilizar registro por encima del pregrado. Pero en la tesis doctoral yo no podría utilizar un registro de los de pregrado, ni podría confundir lo que es un antecedente con lo que es una historia. Y eso nos pasa a todos. Los antecedentes son fundamentales, pero también tienen que ver mucho con las bases teóricas. Yo llamo esto marco teórico referencial o llamo esto esquema tentativo del marco teórico. Antes de yo desarrollar un trabajo de investigación, necesariamente yo tengo que buscar en muchos libros qué se está tratando. Es la única forma de yo entender mi tema, pero no disparar. Yo he visto, por ejemplo, documentos donde nada más son definiciones como marco teórico. Un error conceptual gravísimo, gravísimo. Si yo estoy hablando de gestión de las organizaciones, me definen. Me lo definen una, otra, pero no hay desarrollo de marco teórico. Los marcos teóricos se definen porque yo he logrado rescatar el registro de diferentes opciones que se dan en el ámbito de ese objeto de estudio. Son proposiciones que están interrelacionadas y que representan significativamente
parte del tema o del problema y sitúan en el área específica el conocimiento que quiero abordar. Yo les dejo toda esta teoría, no lo digo yo, lo dicen muchos autores, Carlos Sabino, Tamayo, Tulio Ramírez, Fidia Arias, todos dicen que el marco teórico es el desarrollo de teoría. Falso que un marco teórico sea un concepto, 2 conceptos, 3 conceptos, 3 características. No, señores, eso no es un marco teórico. El marco teórico también puede llevar un marco jurídico y un marco conceptual. Por ejemplo, esto es un marco conceptual. El marco conceptual yo no lo puedo confundir con glosarios de términos. Son 2 cosas distintas. Una cosa es yo definir por un autor y otra cosa es definir, conceptualizar, colocar la acepción correspondiente al tema que yo estoy tratando de impartir. Lo que quiero decir es que todo esto pasa por conocimiento, por ese acercamiento a trabajos que han hecho otras personas en otros países, en otros cantones, en otros lugares que no son propiamente los nuestros. Siempre tenemos que girar la mirada hacia otro lugar y la única forma es hacer como una especie de benchmarking. Es decir, yo quiero ver lo que tú estás haciendo y con eso también voy a aprender. Bien, tenemos por aquí un comentario. El marco teórico, efectivamente, Carmen, excelente. Es una forma de fundamentar mi objeto de estudio. Yo tengo que fundamentarlo. Y nosotros, aunque nos cueste una vida, los que están cerca de nosotros, nuestros pares, nuestros tutoriados, nuestros compañeros de trabajo, tenemos que hacerle ver lo importante que es conocer esta parte. Bien, cuando nosotros hacemos en un trabajo de esta naturaleza, como lo que es el proyecto de investigación, necesariamente pasamos por comprender que también tiene un marco metodológico. Y ese marco metodológico, nuevamente se me quedó pegada, el marco metodológico posiblemente pasa por una serie de aspectos que no son los que normalmente nosotros conocemos. También hay una regla de oro en el marco metodológico y la regla de oro pasa por comprender esas teorías o esas condiciones que prevalecen en términos de lo que es nuestro trabajo como docente. Cuando estamos como tutor, obviamente tenemos que tener esa amplitud para que el estudiante comprenda que nosotros sí entendemos cómo lo están planteando. Yo les hice una pequeña relación de cómo generaría yo en un proyecto un marco metodológico. Pasa por entender tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, prueba piloto si procede, análisis, interpretación. Todos nosotros hemos hecho una tesis nuestra, la hemos escrito, la hemos leído, la hemos revisado, la hemos compartido. Pero sí es importante entender cuál es la función de un marco teórico, de un problema y un marco metodológico. Todos están conectados con el título. Siempre el título está en primer lugar. Entonces, me pregunta Teddy, ¿cómo diferencia un marco teórico de un metodológico? Es que el teórico es la teoría. El teórico es la conceptualización. El teórico es la búsqueda. Yo no busco a veces ni libro para revisar un marco teórico. Me voy a las tesis doctorales. Me voy a los repositorios más importantes. Está Teseo, está Sarsa, está Dialnet, está Educere. O sea, hay tantas tesis doctorales y tantos repositorios que me permite sumar y sumar esfuerzo para que el camino sea más corto. Y ahí está la clave de todo. Entender cómo buscar la información. El concepto, exactamente, Teddy. No podemos
dar lugar a un marco teórico con conceptos. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra estructura. Eso es lo que nos permite a nosotros comprender. Yo digo siempre, cuando yo estudiaba mi doctorado, además de que uno era joven, tenía pasión por muchas cosas, yo me dedicaba a leer 18, 20 horas semanales, a leer libros, capítulos, novelas, libros de crecimiento personal. Yo ahorita no puedo leer, pero ¿sabes qué hago? Cada vez que tengo en mis manos un proyecto, un artículo, soy revisora, me deleito y busco una manera de leer. Aunque sea 1 hora, 2 horas diarias, medio minuto, pero eso me ayuda a crecer intelectualmente. La lectura es fundamental. Entonces, en los diseños nos planteamos la forma, la estructura, la manera, el estilo, el compromiso de generar un trabajo como este. Si hay una cosa que yo puedo plantearme como una gran experiencia, por lo menos en la universidad a donde pertenezco, es que definitivamente hay un plus que se genera cada vez que un estudiante va a presentar. Un estudiante tiene que tener dominio de ese trabajo que quiere dar a conocer. Y ese dominio lo refleja también en esto, en el marco metodológico. Hay niveles para el diseño, como hay niveles para el marco teórico. Hay tipos de investigación, no le quité el sonido. Hay tipos de investigaciones como lo es la exploratoria, lo descriptivo, lo correlacional, lo explicativo, y cada uno, aunque estas son del área cuantitativa, cada uno tiene un método, una técnica, un procedimiento, una estrategia. Se pierde de vista hacer un trabajo de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de población, estamos hablando de ese universo que conlleva a la percepción, a la búsqueda de esa solución, como bien lo decían nuestros compañeros Juan y Milton, pero también tenemos que tener claro que las muestras, así como se calcula, también hay otras como la de tipo intencional por el investigador, que no necesariamente tiene que ser calculada, puede ser de conveniencia al investigador. Tenemos, por ejemplo, que la técnica de recolección de datos pasa no solamente por una encuesta, sino también con entrevistas. Generalmente las entrevistas deben ser estructuradas en un proyecto de investigación. Yo no puedo irme a entrevistar a alguien desde mi mente. Yo tengo que llevar relativamente el proceso sistematizado. Puedo usar la observación, puedo usar notas de información, puedo usar fichas, puedo usar guías, puedo usar listas de cotejo, puedo usar grabadores, o sea, se pierde de vista las técnicas. Hay una estructura administrativa que se requiere tener en cuenta, y esto es lo que nosotros llamamos la última parte del proyecto, y a lo mejor la gente no lo toma en cuenta, pero hay muchos proyectos de investigación, sobre todo los institucionales, que requieren que esta estructura esté presente. Y algo importante también es un cronograma de trabajo. ¿Cuándo voy a terminar yo mi trabajo? ¿Cuándo preveo que este proyecto se termine? En consecuencia, también puedo utilizar los apéndices o los anexos como un complemento donde se puede comprobar esos aspectos que se están planteando. En todo caso, quisiera recordar, y aquí les voy a dejar este material al Centro de Investigación de Desarrollo, que también hay variables. Se pierde de vista el marco metodológico. Las variables pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas, pero ambas dependen necesariamente de cuál es el objeto de estudio, de cuál es la cualidad que se quiere obtener, cuáles son los valores que se perciben, cómo se deben identificarse en función al título y al tipo de estudio. Las variables pueden ser independientes, dependientes e intervenientes, y cada una tiene un enfoque, un resultado, una dependencia. En los proyectos también se utiliza una técnica que es la operacionalización de variables. La búsqueda de esta operacionalización necesariamente pasa por hacerle ver al lector
o a la persona evaluadora cómo me voy a plantear yo la investigación en términos de indicadores, de dimensiones, de instrumentos. Entonces, esto es una técnica, no lo considero obligatorio. Hay muchos profesores que se lo piden a los estudiantes obligatorios y hay un error conceptual allí. Esto es una técnica, pero no necesariamente es un principio universal. Bien, los datos se pueden analizar de diferentes maneras porque existe siempre una relación entre lo científico, lo teórico y lo metodológico y permite de alguna manera conjugar toda esa estructura. No sé cómo estamos hasta ahora, si hay alguna duda, si ven complejo hacer un proyecto, pero si lo es, tiene mucho que hablarse, mucho que escribirse, pero es un mundo fascinante. Cuando uno comienza a hacer un proyecto, comienzan muchas cosas a aparecer. De un proyecto sale un artículo, de un proyecto sale una monografía, de una monografía sale, qué sé yo, un ensayo, sale una pequeña editorial de algún tema que quiero comentar, etc. Soy todo oído. ¿Qué opinan sobre los proyectos de investigación? Buenas noches, Magda. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Ingeniera Magda, no sé cómo decirle. Bueno, buenas noches. Pues sí, esto de hacer los proyectos, las tesis, cualquiera de estos trabajos, al menos para los que somos nuevos, sí se nos hace complicado, pero la experiencia hace que, por ejemplo, no me voy a comparar a hacer un proyecto con usted que lo va a hacer, estoy hablando teóricamente. Lo que tengo son años de vida. En 5 minutos, pero nada que ver. No puede tocar un mes. Pero sí, es verdad, con el tiempo, mientras te guste hacer el tema o le tengas gusto hacer ese tema, pues es lo que te dice, vas comenzando y te va comenzando ese bichito de la investigación, te va cada vez y cuando te va gustando. Pensé que eras Hugo. No, soy Teddy. Teddy, una pregunta, Teddy, ¿y eres docente? Sí, docente y veterinario. Ah, imagínate qué tema tan importante. Bien. Y muy especializado, igual que lo que comentaba Juan y Milton, que hay algunas áreas muy especializadas. Joselía también está en un área muy especializada. Ricardo, cuéntame. Sí, buenas noches. Realmente es interesante todas estas temáticas sobre lo que es la construcción de un proyecto de investigación. Y realmente uno hace un proyecto y de repente o aparentemente uno se va a topar con la misma forma o estructura de una manera forzada, pero realmente crear proyectos de investigación son formas de realizar programas o estudios realmente abiertos, ¿no? Entonces, cada vez que me he ido involucrando con uno y con otro, pues realmente tomo los dos trabajos o los trabajos, entonces uno mismo se pregunta, ¿no? ¿Cómo inicié? Que realmente el inicio es cuando uno es un poco lo más complejo, ¿no? Poder conocer todo lo que son la estructura, digamos, estándar de un proyecto de investigación. Y comenzar con lo que es un tema y luego pensar cómo voy a construir y que al final se logra los resultados que han sido parte de una hipótesis, ¿no? Así es. Y que al final, por supuesto, se llegan al menos en lo personal, sí he logrado llegar a tener resultados de mejorar pues realmente o alcanzar esos resultados esperados, ¿no? En función del desarrollo social, porque eso es realmente lo que nosotros apuntamos, un desarrollo social, y eso conlleva pues, a un desarrollo productivo, a un desarrollo ambiental y todo lo demás. Entonces, realmente muy interesante lo que has comentado acerca, y otras las cosas también, que los instrumentos como técnicas también
no son forzadas, son realmente en función a las características del proyecto, no es forzado. Y hay veces hay una mala interpretación de nosotros, vamos a llamarlo así, ¿no? De que no, que debe de ser de encuesta, que debe ser la entrevista, pero ¿por qué encuesta, entrevista siempre? A lo mejor son otras técnicas, puede ser una matriz de datos, de ensayo, de muestreo. Excelente, Entonces, Ricardo. realmente eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a concebir, ¿no? De que las diferentes, o sea, todos los proyectos tienen su característica, dependiendo su área, su comportamiento. Y eso se ajusta en función a esas técnicas, ¿no? Entonces, realmente, como le digo, al inicio, cómo desarrollé esos trabajos, pero al final, realmente uno va creciendo, ¿no? Uno va desarrollando realmente. Y uno se topa el primer artículo de investigación o el primer proyecto y se topa con el último y realmente hay una gran diferencia. Muy bien. Dora, por allí quería hablar, si eres tan amable, Dora. Dora. Yo también, por favor. Hugo, con gusto. Creo que Dora pidió la palabra, pero no debe ser que... Ajá, dime, Hugo, con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estuvo muy interesante la parte del proyecto de investigación. Es algo que más he hecho, que me he sentido bastante bien haciendo en mi pregrado, en mi posgrado y